escucharme, pero para mí, siendo que creo que al que lo invitó, para eso lo invitó. Entonces el tiempo es tuyo, amado. Y no voy a decir quién. Es un secreto. Gloria a Dios. Pues qué bueno estar con ustedes nuevamente, mis hermanos amados. Y estuve orando, Señor, que les comparto. Y desde que llegué, el Señor me ha estado confirmando lo que ya traía en mi corazón, pero igual con uno de los personajes que me identifico en la Biblia es con Gedeón. Que Gedeón era un poco incrédulo, pero caminaba a la segura. Entonces a veces me toca lo mismo, ¿verdad? Y mi hermano Willy, que tenemos 30 años de conocernos, me conoció a los 15, yo sé que parezco de 20, pero no. Me conoció a los 15, hermano Willy, ya tenemos 30 años, Willy. Se acercó y me dijo unas palabras, gracias, amada, que sin saber Willy me estaba hablando de parte del Espíritu Santo. Y fue lo último que el Señor me dijo, ahí está. Entonces, yo quiero que me acompañen en Hebreos, capítulo 12, verso 9. Mi hermano pastor decía que en el reino hay principios. Y yo quiero enseñarle un principio que yo sé que a lo mejor usted lo conoce, porque estoy seguro que aquí hay palabra de Dios. Pero quiero recalcárselo, quiero insistírselo, y quiero dejar hoy a esta iglesia a otro nivel. ¿Por qué? Le explico por qué. Cuando Pedro y Juan se acercaron al templo de la Hermosa y vieron un hombre que mendigaba, él esperaba que ellos le dieran dinero. Cuando ellos lo vieron, le botaron sus expectativas, porque le dijeron, no tenemos oro ni plata. Yo creo que este hombre se quedó ser caído. Dicen en mi pueblo, en mi tierra, perdone usted, para mis hermanos mexicanos, no tengo pisto, decían allá. En Centroamérica eso quiere decir dinero, en México otra cosa. Disculpen los hermanos mexicanos que nos ven y nos oyen. Pero ellos le dijeron unas palabras a este hombre, pero lo que tenemos te damos. Y le impartieron algo que no se compra con dinero. Y esta tarde yo vengo a impartirle algo que yo recibí. Y las palabras que el Espíritu Santo me decía a través de mi hermano Willy antes de tomar el púlpito: no te olvides de dónde vienes, de dónde saliste. Lo que el hermano hacía hoy era reconocer. Y yo tengo que reconocer de dónde vengo, la casa que me parió, que me dio a luz, de donde yo nací, donde me vio mi hermano llegar de 15 años. Ya venía yo de la misma casa de mi país, solo que con un niño en los salones, desde muy pequeño, sin saber lo que quería. Cuando yo llegué a Los Ángeles venía rebelado contra Dios. Ya mi papá era obrero y servidor, mi hermano también lo conoce. Mi abuelo materno, de parte de mi mamá, fue pastor por algunos años. Y del lado de mi papá, todo el mundo metido en la política o militares, nada que ver con Dios. Hasta después Dios los empezó a alcanzar. Pero yo tuve un encuentro con Jesús a los 16 años. Tuve unos meses peleando con Dios, porque yo ni cristiano quería ser. Hasta que a través de un ministro, y pues yo lo he reconocido, llevo su genética, el pastor Alberto Wiesel fue quien, él a través de un mensaje que jamás se me va a olvidar, hermano. Mire, dicen que el 13 es de mala suerte. Para mí el 13 de febrero de 1988 fue el día más especial de mi vida, cuando conocí quién era Jesús. Aunque había oído de oídas desde mi niñez, ahí se reveló a mi vida. Y no se me olvida el mensaje. Y él predicaba y fue un martes, un culto de martes donde solo abajo se llenaba. Y me acuerdo que yo llegué me senté en la parte de atrás, donde nadie me viera, porque yo iba peleado con Dios. Iba como producto de una depresión, según yo, a suicidarme y a cometer un error y a despedirme de Dios, sin saber que ese día el Señor me iba a dar una nueva vida y me iba a despedir de la vida vieja. Amén. Así es como obra Dios. Y me acuerdo que yo dije, Señor, me voy a quedar aquí atrás, porque yo sé que al suicidarme me voy al infierno, y te vengo a decir, Señor, adiós. Y ese día el pastor predicaba
Y usó aquel versículo de Timoteo donde Pablo le dice, porque yo sé la fe no fingida que hay en ti, que habitó en tu madre y en tu abuela. Y empezó a hablar cómo los padres podemos engendrar a nuestros hijos la fe, pero la salvación solo viene de Cristo. Pero que ellos tienen que tener su encuentro personal con Jesús. Pero como padres nosotros tenemos la responsabilidad de engendrarles a ellos fe. Instruye al niño en su camino para que cuando sea mayor no se aparte. Y él habló, hermano, y mire, yo cada palabra que decía era como que yo le dije, de plano mi papá le dijo algo. Y mi papá sabía las intenciones que yo tenía y que yo iba a despedirme de este mundo cruel, como dicen, ¿verdad? Y de ahí el Señor me alcanzó. Hay un principio en la Biblia que cuando uno lo reconoce pasa a otro nivel. ¿Ya lo encontró usted la epístola a los Hebreos, capítulo 12? Verso 9, perdóneme, pero yo lo tenía en el 2. Mire esta Biblia. 12. Y es un principio que el pastor lo acaba de recalcar. Yo solo le voy a leer y dice, además, tuvimos padres terrenales, padres físicos, padres en nuestra carne, para disciplinarnos. Y lo respetábamos. Yo no sé cómo lo disciplinaron ustedes, hermano, pero muchos de nosotros fuimos disciplinados con la famosa chancla, ¿verdad? Otros hermanos nos daban con lo que viniera. Chicote de caballo, algunos, ¿verdad? Para amansarlo, decía mi abuelo. Yo no sé. Pero si algo yo sé es que nos enseñaron a respetar a nuestros padres. Pero mire el principio que aquí el escritor de los Hebreos dice, y hace una pregunta. Yo leo la Biblia de las Américas. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Entonces, hermano, el principio de la paternidad es un principio bien importante. Y fíjense que, mire, de verdad que el Espíritu, yo venía, Señor, será, y me lo ha estado confirmando desde que llegué. Pero el principio de la paternidad es un principio tan importante, porque la Biblia dice en Lucas, cuando habla de la genealogía de Jesús, y dice Adán, hijo de Dios. Y se refiere a Adán como hijo. La cuestión es de que cuando Adán pecó y le dio lugar a la serpiente, Adán, mire, dentro de todo lo que le vino a Adán, uno de los sentimientos, vino el miedo, vino la vergüenza, vino la frustración, y un montón de sentimientos que nunca había experimentado. Vino uno que eso, hermano amado, marcó la humanidad hasta que Jesucristo se encarnó, el Verbo se encarnó y cambió la manera de cómo los seres humanos veían a Dios. Porque a Adán le vino un espíritu de orfandad tan terrible que se sintió huérfano y se escondió de Dios y tuvo miedo porque ya no lo vio como el Padre que lo había engendrado, sino como aquel ser creador todopoderoso, omnipotente, que con su palabra podía terminar con Adán. Y él tuvo miedo porque pensó que como por causa de su pecado Dios lo iba a exterminar. Y ese espíritu de orfandad lo hizo que huyera de la presencia de Dios. El espíritu de orfandad, hermano, ha perseguido a la humanidad por generaciones de tal manera que han huido de Dios. Y Israel lo vio como un ser supremo y poderoso. Lo vieron en el Sinaí, vieron su manifestación gloriosa, pero fue nada más una cercanía de Dios a sus criaturas, aunque no era la intención de Dios. Fue como Israel lo vio. Hasta tuvieron miedo de él. Le dijeron a Moisés, habla tú con él, porque nosotros no queremos hablar con Dios, nos puede exterminar. Cuando Dios le da la ley a Israel, lo que Dios pretendía es que Israel se limpiara de todo pecado que pudiera traer para poder tener ese acceso a hablar y conversar con Dios y recuperar la relación perdida en Adán, para que poco a poco volviera a comprender que lo que Dios quería no eran criaturas, sino hijos. Por eso cuando Jesús viene, dice, cuando oren, cuando hablen con Él, no le digan o usen palabras profundas teológicas, Padre, Dios eterno, omnipotente, supremo. No, Israel ni siquiera podía pronunciar el nombre de Dios. Les dijo, cuando hablen con Él, Él quiere que ustedes vuelvan a experimentar la paternidad. Y díganle,
Padre nuestro. Hermano, eso rompió el velo que dividía a la humanidad de una relación íntima con Dios. Porque el único que podía entrar detrás del velo era el sumo sacerdote una vez por año. Pero de ahí, hermano, Cristo en su sacrificio, al romper el velo, nos dio acceso libre. Y ahora dice la palabra que el que cree en Jesús le ha dado la potestad de llegar a ser hijo de Dios. Ya no eres criatura, ya no soy criatura, somos hijos del Altísimo. Ya no hay espíritu de orfandad. Sin embargo, hermano, este espíritu sigue persiguiendo a la humanidad. No sé usted, pero muchos de nosotros somos producto de un padre que faltó. O si estuvo ahí presente, estaba ausente. Porque trabajaba mucho, porque bebía mucho, o por lo que haya sido. La orfandad es un espíritu tan terrible, hermano, que aún a los cristianos los persigue. Porque mucho creyente, hermano, cuando se aleja de Dios, cuando peca es porque se siente huérfano. No siente que hay una paternidad que lo cubra. Siente a Dios como un ser supremo, pero no ha llegado a experimentar que Él es un Padre bueno, amoroso, bondadoso, misericordioso, compasivo y clemente, y que muestra su gracia a sus hijos. Pero el Señor, hermano, vino a romper con eso. Entonces, hay tres tipos de paternidad. Y aquí Hebreo nos dice la terrenal, la que nosotros como hombres humanamente, hermano, engendramos, la mujer coincide y hay una criatura que se gesta en el vientre y que da luz a los 9 meses si el embarazo es normal, digamos. Está el Padre de nuestros espíritus, que es Dios. Amén. El concepto de Padre espiritual, decía el pastor, realmente el Padre espiritual viene a ser nuestro Padre celestial. Ahora, nosotros usamos ese concepto para con un pastor porque es el que espiritualmente nos atiende, nos ministra, nos guía en el crecimiento. Pero el concepto más adecuado sería el Padre de nuestra alma, porque es el que atiende y ministra nuestra alma. Pero yo quiero llamarle a este mensaje hoy la paternidad ministerial. La paternidad ministerial, porque a eso se refería Jesús cuando dijo: no llames a nadie padre. Eso usted lo encuentra, no lo busque, solo anótelo si usted está tomando nota en Mateo 23:9. Dice: no llames a padre a nadie. Porque el problema con aquel sumo pontífice que está por allá, usted sabe, en Italia, que se viste de blanco y que todos le dicen el padre, ¿verdad? El supremo de Dios. El problema con él es que Él toma el lugar de Dios y se llama vicario, representante literal, y es como que fuera Dios. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Nadie puede tomar el lugar de Dios, porque Padre que engendra tu espíritu, solo hay uno, el Padre de los cielos. Como ministro, nuestra tarea es llevarte a que tu alma crezca, se desarrolle y madure, y tú puedas llegar a un día a ser padre también. Por eso le decía, hermano, que el Señor me confirmaba que yo le traía un mensaje a usted que lo iba a llevar a otro nivel como iglesia y al pastor. Le explico por qué. Porque mire, está comprobado científicamente, psicológicamente, con hijos que han sido separados de sus padres, que al nacer por alguna razón fueron separados, dados en adopción, y luego con los años llegan a juntar al padre con el hijo, se dan cuenta que este hijo, sin haber tenido una relación con el padre, empieza a denotar que tiene ciertas características de su padre biológico, que las heredó, aunque no lo haya conocido, aunque nunca haya tenido relación con él, venían en su genética, en su ser interno, y por eso tal vez se para como él, se tiene la pose de él, se peina como él, y nunca lo conoció. No digamos si tuvo relación con el padre, parece su mini, ¿verdad? Su propia pequeña. Mi hija tiene 21 años. Yo no lo veo, pero mi esposa me molesta y me dice: que tú caminas medio chistoso. Y dice: ¿cómo camino yo? Mira a tu hija. Y veo a mi hija y ella camina como de puntitas. Y dice: ¿tú también? Ay, cuando la vi yo, qué raro caminas. Así caminas tú, me dijo. No hay duda que es mi hija, le dije entonces. Yo no me paré a decirle: ok, hija, cuando camines, camina así. Yo no sé si ella se fijó cómo yo caminaba, no creo tampoco. Ella viene en su genética. ¿Por qué? Porque es mi hija, porque yo la engendré, porque, hermano, trae dentro de su ADN, trae vestigios de quién soy yo en ella.
De igual manera, en el ámbito espiritual, la paternidad ministerial trabaja de esa manera. Yo quiero que venga usted conmigo al segundo libro de Reyes, por favor. Y hermano, usted no puede olvidarse de usted donde salió. Ahora, la cuestión es que, como en lo terrenal, hay quienes llegamos a quedar huérfanos. Porque el padre murió, porque el padre abandonó, porque el padre nos hizo responsable. En lo espiritual también. Si el pastor de repente pecó y se fue al mundo, el que llegó a ser un padre dejó de atender a sus hijos, y aquel hijo puede llegar a quedar huérfano en su alma, porque su padre espiritual, su padre del espíritu es Dios, y Dios nunca deja huérfanos a sus hijos. Pero ministerialmente sí. Entonces pueden haber adopciones. Dice que en Israel hay 3 tipos. Cuando usted ve en hebreo hay 3 tipos de adopción. Me llamó la atención eso. La adopción natural, cuando se toma un hijo como de otro, como propio. Usted ve a Abraham tomando a su sobrino como hijo. ¿Aló? Hay otro, hermano, que me llamó la atención. Es cuando el hijo llegaba a lo que le llaman el bar mitzvah. Cuando llegaba a su adultez, ya desde la transición de niño a adulto, porque no hay adolescencia en el hebreo ni en el original de la Biblia, porque pasaban de niños a adultos. La psicología moderna, y nosotros inventamos la adolescencia es que les duele todo, no tienen identidad. Los hebreos tienen clara su identidad porque el padre y la madre se la forman desde su niñez. Entonces cuando a este niño lo presentaban a la sociedad como adulto y le empezaban a dar responsabilidades, esa era una adopción. Y el padre le daba anillo, le daba responsabilidades, y cuando el padre veía que ese hijo ya estaba preparado, ya estaba desposado, porque otra cuestión es que lo desposaban. No le preguntaban si querían o no. Eres adulto, te vas a desposar, es un compromiso. Y solo se podía romper con un divorcio formal, pero no había un lecho consumado. Porque él tenía que ir a trabajar y probarle a su padre que él era el hombre suficiente y capaz de sostener su propia casa. Entonces, cuando el padre veía que estaba listo, enviaba al hijo a traer a su amada. Por eso es que dice la Biblia que nadie sabe el día ni la hora, solo el padre. Pero el padre le decía al hijo: ok, hijo, ahora estás listo, ve por tu amada. Bueno, hablando del arrebatamiento. Pero la otra adopción que me llamó la atención es cuando aquel siervo crecido en casa decidía por amor quedarse con su señor. Lo hacían hijo y le daban la oreja, y era una adopción. Usted lo ve en Eliezer y Abraham. Y el tal hijo podía llegar hasta ser heredero de la casa, porque tenía todos los derechos de hijo. Claro, el hijo que más cuenta es el que nace de los lomos del padre. ¿Por qué le digo esto, hermano? Yo no sé dónde usted ha aceptado a Cristo Jesús, pero usted está en esta casa, usted aquí tiene una cobertura, y es importante que entienda el principio de la paternidad espiritual. Pero si usted nació en esta casa, usted nació de los lomos, bendito sea Dios. Pero aún de cualquiera que sea la manera, usted debe reconocer la paternidad ministerial. Yo quiero darle este principio. Venga, por favor, ya lo tiene en 2 Reyes, capítulo 2. Vamos a ver versos 11 al 15. Cuando lo tenga me dice amén para que juntos lo veamos. Mire, hagamos algo, veamos déjeme ver, el primero de Reyes, el capítulo 19 y verso 19. Luego, este es el llamamiento de Eliseo, y luego vamos a ver la impartición de la paternidad que hace Elías sobre él. ¿Lo tiene? Primero Reyes 19. Y partió de allí, encontró a Eliseo, hijo de Safán, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y mi madre, entonces te seguiré. Y oiga la respuesta del profeta, y él le dijo: vuélvete pues, ¿qué te he hecho yo? ¿Qué te pasa? Mire, hermano, que usted venga a la iglesia y le diga: mire, pastor, yo me voy a congregar aquí, yo quiero que usted sea mi cobertura. Y él dice: ¿qué te pasa? Muévete. ¿Qué hace usted? Yo no sé usted, pero yo tal vez le digo: pues me voy. Me voy a donde un pastor me diga: venga, hijo mío, lo recibo.
Pero note esto, por favor, esto es importante. Porque es que ¿sabe cuál es el gran problema nuestro, hermano? Que mucho creyente camina por sentires y no por fe. Bueno, sigamos. Verso 21. Entonces se volvió dejando de seguirle, tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne, la dio a la gente y ellos comieron. Y mire lo que dice: después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué dice que hacía? Mire, el que tenía 12 yuntas de bueyes no era cualquiera. Ese era un hombre de buena posición social y económica. Tenía su propio negocio. Y él iba hasta atrás. Quiere decir que solo iba supervisando lo que otros iban haciendo. Porque arar hasta atrás, qué fácil. Ya todos hicieron el barbecho, ya solo voy a... ok. No, el que va al frente es el que lleva la tarea de romper el terreno. No sé si usted ha trabajado en el campo. Yo he visto, no le puedo decir que lo he hecho, pero lo vi. En mi niñez lo vi en Guatemala cuando de repente vi a mi familia trabajar y me ponían ahí. Pero dejó su posición social para servirle. Yo no sé cuál sería la mentalidad de Eliseo. Bueno, voy a ir detrás de la profeta, me va a ungir, yo voy a empezar a profetizar con él y me va a llamar. Vamos a hacer la pareja de Elías y vamos a hacer campañas internacionales y el póster va a tener un lado su foto y la otra la mía. No, le empezó a servir. Mire pues, recuerde que le voy a enseñar principios de paternidad ministerial. Ahora venga al capítulo 2 del segundo de Reyes y el verso 9. Verso 9. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que seas separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil, nada más lo quieres que galán, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Oigan esto. ¿Qué impedía que Eliseo recibiera en ese momento, que Elías dijera: toma, te doy la impartición? Nada. Lo podía hacer. Pero aquí hay un principio que Elías le estaba enseñando a Eliseo, que se lo voy a enseñar ahorita, que es el principio de la perseverancia. Mire pues, si tú me ves, lo vas a recibir, si no, no. Verso 11. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí aparece un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó. Oiga la exclamación que Eliseo hace. ¿Cómo le dice? Padre mío, Padre mío. No le llamó profeta ungido del Altísimo. No le llamó siervo supremo. No, le dijo: Padre mío, Padre mío. Entonces, cuando Elías partió en el caminar de su llamado de Eliseo, a la partida de Elías, aprendió el principio de la paternidad ministerial y Elías pudo llegar a ser padre para Eliseo y Eliseo hijo para Elías. Porque son dos cosas diferentes. Yo podría decir: esa nena es mi hija, y decir: los hermanos reprendo y rechazo y vivir en contra. Porque yo puedo declarar que un niño es mi hijo, pero tendría que probarlo. De igual manera, algún jovencito por acá puede decir: usted es mi papá. ¿Qué pasó? Diría yo, ¿verdad? A ver, que hagan la prueba. Y él puede decir: él es mi padre, y yo negar mi paternidad. Yo puedo decir: él es mi hijo, y tendría que probar que es mi hijo. Para que haya una relación de paternidad ministerial, tiene que tanto decir el padre como dijo del hijo: he ahí mi hijo amado en quien me complazco. Y el hijo dijo: ese es el padre de quien yo hago la voluntad. En otras palabras, hermano, debe haber un reconocimiento del pastor hacia usted como un hijo y de usted hacia él como un padre. Pero eso conlleva ciertas responsabilidades. Ahorita se lo digo, déjenme terminar de leerle aquí. Entonces él le dice: Padre mío, los carros de Israel, su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla. Entonces cuando Elías fue tomado,
tiró el manto. Y ahí estaba Eliseo. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor? ¿O dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron, una a un lado y el otro al otro lado, y pasó Eliseo. Inmediatamente recibió la impartición y empezó a usarla. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra. Mire esto, qué tremendo. Los hijos de los profetas, habían una escuela profética y habían profetas que estaban siendo formados para el ministerio profético. Pero de todos esos hijos de los profetas, hermano, ninguno de ellos recibió la impartición de Elías. Solamente Eliseo, que le cuento, no estaba yendo a esa escuela. Porque estaba en la escuela de la paternidad ministerial con el mismo profeta Elías. Entonces, ¿cuáles son los principios que yo quiero impartirle esta mañana? Primero, hermano, la paternidad ministerial, si algo enseña y produce y da e imparte, es visión. La visión es impartida de dos maneras. Una, a través de lo que se hace en el ministerio, a través de cómo se trabaja en el ministerio, a través de lo que el ministro y el pastor hace en su diario vivir delante de Dios y lo que se hace en la iglesia y lo que él aprende de otros a hacer. Y otro es a través de lo que él, hermano amado, le da directamente en su discipulado. Por eso es que una cosa es ser oveja y otra ser discípulo. La oveja tiene pastor. El discípulo tiene maestro. Y de discípulo se llega a ser hijo. ¿De cuál es usted? Se lo dejo de tarea. Entonces, lo primero que imparte es visión. Cuando Eliseo estaba arando, tenía todas las comodidades. Permítame usted ponerlo de esta manera. De un niño rico, no sé qué edad había tenido, no sé qué, ya era un hombre, ya tenía responsabilidades. Pero tenía las ventajas de su estatus, de su apellido, de su familia, de sus posesiones. Y en el llamamiento, hermano, yo me imagino que él habrá sentido su vida haciendo lo mismo todo el tiempo, pero una vida sin sentido, sin propósito, sin visión. Cuando llega el profeta y empieza, hermano amado, a comprender, su entendimiento es abierto y se da cuenta que era muy bueno en el negocio de arar, que era muy bueno en lo que hacía, pero que él no había nacido para manejar un negocio, sino para ser un ministro de Dios. Porque el ministro, cuando imparte su paternidad, decía el siervo, reconoce a aquellos que tienen el llamado y puede impartir ese ministerio y esa unción y la visión. Pero debe reconocer que hay un tiempo para todo. Y eso fue lo que le dijo el profeta a Eliseo. ¿Quieres la unción? ¿Quieres la impartición de mi paternidad? Persevera. Sigue. Camina. Van a venir pruebas. Porque no es fácil el ministerio. No es fácil. Me acuerdo yo, la primera escuela de ministerios a la que asistimos con el hermano Manolo del 88. Un varón maestro en la palabra, hermano. Nos sentábamos a recibir y ya cuando era el tiempo de enseñar nos mandaban a los campos, a las iglesias a predicar y de repente el hermano tenía una costumbre, no sé si te lo dice a ti, pero llegaba uno al culto un martes que era el más vacío, que era alrededor de 800, 900 personas y decía, hermano, le preguntaba, ¿hay palabra de Jehová? Y usted decía, usted podía comenzar como con alarde de fe, amén, de palabra de Jehová. Bueno, prepárese que se va a predicar. O una escuela dominical. Y si usted no tenía palabra de Jehová, no, hermano, mire. Entonces, si quiere predicar, busque a Dios. Hermano, lo bajaban a uno de la moto, sí. Pero le enseñaban a uno a tener comunión con Dios. A buscar a Dios en todo tiempo. Entonces, un ministro, cuando tú entiendes lo que es la paternidad ministerial, tú recibes la visión ministerial y comprendes, hermano, que tu vida, tú no naciste, tú no fuiste creado, Dios no te engendró en su gran voluntad para hacer lo que haces a diario. Hay algo más que eso.
hay algo más grande, que algo que va a trascender en la eternidad. Tal vez ahí donde trabajas, donde laboras, Dios va a empezar a desarrollarte y darte la visión que Dios te puso ahí para hacer sal en la tierra, luz en las naciones, pero que tu tarea no es ser mecánico, no limpiar la casa, no es ser gerente, no sé lo que tú hagas, sino que tu tarea, tu llamado es más allá, que trasciende por la eternidad. Pero eso se comprende y se recibe cuando entiendes que hay una paternidad ministerial, que solo te están formando para lo que vas a llegar a ser, y que es una transformación paso a paso. Porque el niño que tú diste a luz, ¿cuántos son padres aquí? Amén. El niño que tú diste a luz cuando estaba recién nacido, aquel pegostillo que tenías, igualito a mí, dice uno, recién nacido, no se parece a nadie, pero igualito a mí, dice uno. ¿Verdad? ¿Será? Uno dice, se parece más a la mamá, pero pues dice el papá que hay. Pero conforme va creciendo, ese niño aprende a balbucear, a decir ascú, y después dice la primera palabra que dijo, ¿fue mamá o papá? No fue mamá, dice la mamá. No fue papá, dice el papá. Empezó a gatear. Conforme él fue desarrollar, papá estaba ahí a la par, enseñándole, caminándole, empezó a enseñarle que a ser hombre, o la mamá a ser mujer a la niña, empezó en su desarrollo, poco a poco. Entonces la paternidad ministerial da visión. Mire, hermano, le decía a usted, la paternidad es genética. Entonces uno lo lleva dentro de uno y hace cosas que el padre sin saberlo, sin proponérselo. Fíjese, pues, mire, es que le digo, yo sé que esto es de Dios porque el Señor me estuvo confirmando en todo esto. Cuando yo empecé el ministerio, lo primero que el Señor me dijo es abrir un programa de radio. Cuando yo recién llegué aquí hace 15 años, teníamos media hora a la semana, en las 5:40 donde usted está, ¿verdad? A las 10 de la mañana. Ahí empezamos. Con el tiempo, el Señor me dio un rema. Como decía mi hermano, me dijo, reconoce dónde vienes. La iglesia donde mi hermano y yo nacimos al Señor tenía varios programas de radio y televisión, pero uno de ellos se llamaba Púlpito del Aire. Entonces, el Señor me dijo, ¿tú de dónde vienes? Aprende. Y en mi programa de radio se llamaba, ahorita lo tengo fuera del aire, pero lo vamos a volver a poner al aire, Púlpito del Aire. Porque la visión era transmitir los cultos en vivo en la radio. Y de hecho lo hicimos por varios años, los domingos, en la mañana, aparte de los cultos que teníamos. Después el Señor me abre una puerta en El Salvador, en San Miguel. Él no se propuso caminar como yo, pero lleva a mi gerente. Por 2 años tuvimos un programa de 1 hora transmitiendo el culto de domingo en la mañana en vivo desde Dallas a San Miguel. Y el diablo me dijo, ¿y para qué vas a invertir? ¿Qué vas a ganar? Entonces, nosotros la misión de la que su parte es de una iglesia en San Miguel y la anunciábamos. Resulta que los hermanos de San Miguel llamaban y decían, pastor, mire, ahí le mando a mi familia que vive en tal lugar. Van a llegar a la iglesia y todavía hay 3 familias que están en la iglesia del programa de radio que tuvimos en San Miguel por 2 años. Ay, hermano, qué coincidencia. Genética. Paternidad. Diga conmigo, paternidad. Ahora, ¿por qué le transmito esto? Porque ahora, cuando el hijo crece, lo normal es que se case, se vaya de casa y establezca su propia casa. Pero cuando el hijo crece y establece su casa, ¿qué es lo normal que suceda? Que tenga hijos. Y esos hijos se multipliquen. Es tiempo de que esta casa dé luz hijos. Porque ya no es un adolescente, ya es un adulto. Amén. Mire, el Señor me dijo, enseña con una unción magisterial, pero también le traigo una unción profética. Lo segundo que la paternidad ministerial comparte es conocimiento. Cuando Eliseo dejó su yunta de bueyes, se fue tras Elías, él empezó a conocer a Dios en otra dimensión que lo conocía.
Él conocía de Dios porque era israelita. Él conocía de la ley porque había oído de Moisés. Él conocía a Dios como toda su religión se lo había enseñado, porque él nació y creció ahí. Cuando empezó a caminar con el profeta, empezó a conocer a Dios en otra dimensión. Se dio cuenta que el Dios de Elías era el que hacía descender fuego del cielo. Se dio cuenta que el Dios de Elías paraba la lluvia y hacía llover a la voz del profeta. Conoció a Dios en una dimensión que nunca jamás Eliseo había conocido a Dios. Si tú entiendes el principio de paternidad y reconoces la paternidad de tu ministro, de tu pastor, vas a darte cuenta que vas a tener un conocimiento de Dios que nunca has visto, porque vas a verlo a él hacer cosas que otros dirán, ¡ay, ese pastor está loco! Pero como tú vas a ver que el fluir del ministerio es caminar por fe, haremos cosas como ministros que a otros le parecerán locura, pero el que está conectado con Dios comprende que es el fluir de la gloria de Dios. Le voy a contar, cuando nosotros teníamos apenas 4 años de haber empezado el ministerio, como con 150 personas, me acerco, yo conocía a quien era el pastor, solo me dijo, mire, vende esta iglesia, y él, había un escatólogo que estaba en su iglesia ahí, y este escatólogo conoce a quien es mi apóstol, y me dijo, mira, yo sé que el hermano Isauro está aquí, invita, quiero saludarlo, estoy en esta iglesia, y esa iglesia donde él estaba era de un pastor que no reconoce los ministerios apostólicos, y públicamente el escatólogo en esa iglesia reconoció el ministerio apostólico del hermano Isauro al dolor de aquel pastor que no lo reconoce. Pero cuando estábamos ahí, le digo yo al pastor, le compro su iglesia, se la vendo, me dijo. Mire, hermano, pero yo compro como dice la Biblia. Le dije, ¿cómo? Me dijo él, sin dinero. ¿Verdad que sí dice la Biblia? ¿Eh? Y me dijo, pues se la vendo porque yo sé lo que dice la palabra. Solo tengo, en 4 años la iglesia nos habíamos ahorrado $50,000 porque estábamos en la visión de comprar un templo. No pensábamos que en 4 años con 150 personas rentábamos un edificio donde pagábamos $1,500 al mes. Y le digo yo al pastor, me dijo, está bien, hablemos la otra semana. Fuimos, hicimos el negocio, me le pidió tanto, bueno, y usted sabe las transacciones de negocio, acordamos un precio y firmamos, le dimos los $50,000 de down que acordamos, él nos financió, y cuando me vengo a dar cuenta, hermano amado, de pagar 1,500 a pagar 5,000, volví en sí. Y que el Señor me hundo, y el Señor dijo, no te preocupes, yo estoy contigo, me sacó del agua. Pero le diré que algunos líderes, no le estoy hablando ovejas, pero que se metió, ya se dio cuenta. Y eso que el Señor me había hablado a mí, trabaja a tiempo completo en el ministerio, no trabajes en lo secular. Fue un rema que Dios me dio a mí, hermano. Claro, vivíamos por la provisión de Dios, pero limitados en nuestro presupuesto. Pero nunca nos hizo falta nada, porque el que nos llamó nos sostuvo y nos ha sostenido hasta hoy. Pero de pagar 1,500 a 5,000, ¿se imaginan? Fue un paso de fe. Que algunos dijeron, no, pastor, ¿qué va a hacer usted? Pero los que habían empezado a engendrar, me dijeron, pastor, ¿usted ha creído a Dios? Creemos a Dios con usted. No entendemos. Y llegué yo, por lo que sé es que no está agradecido. De eso, hermanos amados, hace 11 años y hasta hoy Dios nos ha proveído para pagar el templo, pagar los gastos y proveer para el sostenimiento ministerial. Claro, ya somos un poquito más, pero Dios ha proveído. Después el Señor nos llevó a otra etapa y decía el hermano, una familia se mueve para Bronzeville y nos dice, pastor, mire, aquí no hay una iglesia con la doctrina, ¿será que usted puede mandar a alguien que nos predique? Yo voy a empezar a evangelizar. ¿Cuántos habían más o menos cuando ustedes se fueron? Unos 15. La obra en Bronzeville llegó a tener, ahorita tiene alrededor de 80, había variado, pero llegó a tener hasta 100 personas y tuvimos que mandar a alguien de pastor. Solo fue una persona que se fue, no fue mucho el cisma, la gente de amén, qué felicidad, se va el hermano del pastor. Duró 3 años, tuvimos que mandar otro después. Después el Señor me pone, abrí una iglesia en Denton, Irvine, abrimos otra en Longview, ahorita tenemos otra que han salido de con nosotros en Missouri. Después salió el siervo para Irvine. De mi iglesia han salido 6 pastores. Hay otro pastor que está en Sacramento, esa iglesia no la abrí yo, pero el pastor salió de mi iglesia. La de Hertz, también, sí, gracias papá, la Hertz. 6 pastores han salido. No me lo propuse, dije yo voy a empezar a enviar, pero ¿sabe qué? Viene mi genética.
Porque el pastor donde el siervo y yo nacimos me envió alrededor de 45 pastores. La iglesia con nosotros era alrededor de 3,000 personas más o menos. La segunda iglesia más grande que estaba en Santa Ana, 1,500 personas. Y envió 45 ministros a Sudamérica, a Europa, en Suecia, en España, en Australia, en Argentina, en Colombia, hermano, y en Estados Unidos ni se diga. Yo no me lo propuse decir, voy a empezar a abrir iglesia acá, y no, ni tampoco engrandecer la misión en la que trabajo, no, todo es para la gloria y la honra de Dios. Pero ¿por qué salió eso? Porque yo llevo una genética de un padre que me engendró al ministerio. Una obra misionera. Y de ahí, sin yo proponerme, nuestra iglesia se ha vuelto una iglesia misionera. Bueno, cuando se abrieron las iglesias en Denton, la primera que empezó aquí en Irving, se fueron los grupos porque venían. De hecho, también ustedes apoyaron esa obra. Ese fue un grupo, venían solo los domingos por el programa de radio, gente manejaba, había gente que venía de hora y media, hermanos, casi la frontera sobre el 35 con Oklahoma, para el culto a la iglesia. Entonces empecé a abrir discipulados a obras, cuando de repente un grupo de 20 allá, un grupo de 15 aquí, uno de 25 allá, uno de 30, y empezó, mis hermanos, algunos líderes, ¿qué está haciendo, pastor? Si así estaba llenito aquí, ya 300 sillas se veía bonito, y mire ahora. Y entonces me dijeron, pastor, estamos con usted, Dios lo está respaldando. ¿Por qué? Los hijos reciben visión y conocimiento, empiezan a conocer a Dios a otro nivel. Porque empiezan a ver que el pastor habla con Dios como Josué. Mire, hermano, cuando Dios envió a través de Moisés los 2 espías a la tierra prometida, solo 2 regresaron dando buenas nuevas diciendo, Dios está con nosotros, esos gigantes para Dios no son nada. Los otros 10. ¿Por qué? Porque Josué caminaba con Moisés. Cuando subía al monte iba Josuecito ayudándole con la mochila y usted lo que quiera. Y mientras Dios hablaba con Moisés, estaba Josué ahí aprendiendo. Cuando bajaba, Josué tenía un buen amigo que se llamaba Caleb. Y no, fíjate que la gloria de Dios, vieras cómo se movía el Señor, sí, vieras que Moisés, hermano, impartió a Josué recibió conocimiento de la gloria de Dios en el discipulado de una paternidad ministerial, y Josué pudo compartir a su amigo Caleb lo que era Dios. Por eso ellos tuvieron fe para creer que Dios podía contra esos gigantes, porque la paternidad imparte conocimiento. Ahora, no digamos el conocimiento bíblico que el ministro tiene, las horas de estudio, de oración, lo que Dios le ha revelado a él, las luces que ha recibido. Si tú te conviertes en un hijo, te acercas, vas a recibir eso, que no cualquiera. Amén. Mire, algo más que imparte la paternidad es identidad. Identidad. En la misión en la que nacimos nosotros, cuando el Señor empezó a hablar y a revelar el apostolado, algunos empezaron a ir de la misión de la que éramos parte. Y uno de ellos se fue, diciendo que el apostolado era una herejía, etc. Pero todavía su iglesia se llamaba Elim, en otro país, nunca le cambió el nombre. Negaban el apostolado. Nacieron de los lomos del ministro donde salimos nosotros, el doctor Ríos. Entonces un día el doctor dijo, algunos digan que son mis hijos, pero llevan mi apellido. Porque la identidad, hermano amado, es lo que te hace ver quién eres tú. Un huérfano, un niño que ha crecido huérfano en la calle, ¿qué identidad tiene? Ninguna. Va agarrando pedacitos de uno por aquí, de otro por allá, de aquel por allá, y si se juntó con malandrines, con gente de mal, aprende a ser mentiroso como aquel que le enseñó, aprende a ser ladrón como el otro, aprende a ser tan malvado como aquel, y tienes tu identidad toda torcida, toda quebrada, con pedacitos aquí, pedacitos allá. Pero el hijo que nace en casa, que se la arrolla en casa, empieza a asimilar la identidad del padre. Por eso la paternidad espiritual es una responsabilidad tan grande para el ministro, porque el ministro no puede marcar su genética humana en los discípulos. Él debe de ser, como dijo el apóstol Pablo, imitarme a mí en lo que yo imito a Cristo. La responsabilidad del ministro es que a través de él se refleje la persona y el carácter de Cristo, para que aquellos que formen como hijos sean la identidad del Cristo.
no la de Él. No se trata, aunque tal vez sea inevitable, que prediquen como Él, que hablen como Él, se paren como Él. Me han dicho que a veces predico como el pastor que me engendró, y a veces como el apóstol que tengo hoy. Pero Dios va formando la identidad. Dios nos va dando la identidad. Cuando usted se deja, hermano amado, engendrar como hijo ministerial, usted le pone una gran carga al pastor y responsabilidad. Que él se asegure que lo que refleje sea la persona de Cristo, para que cuando usted hable y camine como Cristo. ¿Por qué? Porque usted lo vio en su padre ministerial, que actuaba y caminaba como Cristo. Amén. Tengo que ir rápido por el tiempo. Algo más que el padre, que la paternidad ministerial le da, es propósito. En la paternidad espiritual da un propósito. El que se cría en la calle, el que se cría en la calle, ¿cuál es su propósito? Subsistir. Pero yo sé, por ejemplo, porque lo he oído del siervo, que a John Daniel, su propósito desde ya empezó a ministrarle: tú serás un profeta ungido del Altísimo. Tú naciste para ser un siervo de Dios. Desde que estaba en el vientre, antes que fuese engendrado y concebido, fue profetizado por Dios y fue dado por ministro. Ellos lo entendieron y le han ministrado a él, a ese hijo biológico, como yo estoy seguro, a la nena también, que traen un propósito para vivir. No son casualidad de la vida, a ver qué pasa. Bueno, mijo, a ver qué pasa. No. Están bien determinados. Un propósito terrenal y un propósito espiritual. Terrenal, digo, estudia, supérate, saca tu grado en la universidad, alcanza una estatura normal, natural, que tú puedas salir adelante. Pero ese no es tu fin. Tu fin es lo espiritual. Que Dios usará tu yunta de huellas, sí, pero te va a llamar al ministerio. No necesariamente dejando las yuntas. Tal vez con las yuntas te va a llamar al ministerio. Pero a otros les va a pedir: deja tu yunta. Es tiempo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hermano, la paternidad ministerial da un propósito, te empieza a enfocar, a entender para qué naciste. Hermano, yo estoy sorprendido. Muchos cristianos no saben ni para qué nació. No saben cuál es el propósito. ¿Cómo lo ve usted? En su familia. Porque su familia tampoco tiene propósito, no tiene sentido. No sabe el niño qué quiere ser. Yo no sé. Yo no sé. Por eso se ve que los niños se empiezan a vestir como los de afuera. Porque empiezan a encontrar una identidad y un propósito en los jugadores de básquetbol, de fútbol, de soccer, en un cantante, en cualquiera. Menos en su padre terrenal, mucho menos de identidad espiritual. ¿Por qué muchos padres no podemos tener propósito? Porque no hemos reconocido una paternidad ministerial. Mire, hermano, mi hermano está aquí de testigo. Cada ministro, cada joven que llegaba a ser líder de jóvenes en esa iglesia, salía al ministerio, a la obra misionera. Cuando el último pastor de jóvenes que estuvo ahí en esa misión, antes de que él se separara de la misión y se hiciera una situación, fui yo. A mí me pusieron, después de Ismael, me pusieron a mí, me puso el hermano, me delegó, y resulta que en eso sucedió una situación. Mire, yo vivía y mi anhelo era, en un momento, me va a llamar y me va a decir: vete del ministro. Es más, mi esposa tiene familia en España, en Madrid, y el misionero de España se había enfermado. Se tuvo que venir. Y me llama a la oficina: mira, esta situación se está dando. Y como mi familia, mi cuñada había congregado en la iglesia y tenía comunicación con el pastor, posiblemente va a tener que irte para allá porque hay una probabilidad de que tú puedas arreglar los papeles allá, en España. Entonces prepara tu casa y oremos. Mire, hermano, a los 6 meses que me dijo eso él, no menos, tal vez era como 4 meses, sucedió lo que sucedió y ya no me fui de misionero. ¿Pero por qué le cuento esto? Porque mi identidad y mi propósito estaba formado ya en que de ahí me iban a mandar al ministerio. Ahora entiendo yo que no estaba yo listo. Todavía tenía que agarrar otro tiempo la yunta de bueyes. Porque después fue que el Señor me llamó. Mire, la paternidad ministerial da conocimiento, visión, identidad,
propósito y da un desarrollo potenciado. ¿Qué es un desarrollo potenciado? Un desarrollo potenciado es que te dan la nutrición necesaria para que tú crezcas en el Señor sano, fuerte y que pueda ser, por ejemplo, en lo natural. La mamá y el papá se encargan que el niño se vaya a la escuela desayunado, que cuando llegue a la casa coma su lonche y que cene bien, que se acueste a las horas que tiene que. Yo no creo que se acueste a las 11 los días de escuela, a las 12. Me acuerdo que mis hijos cuando estaban pequeños los acostábamos a las 7 la hora de acostar y en el verano se salga a las 7 para hacer las 4 de la tarde. Entonces nosotros teníamos todos sus cuartos con cortinas bien oscuras, cerrábamos para que ellos pudieran dormirse. Pero había mi hijo la puerta. Papi, pero todavía es de día. ¿Y los mandas a dormir de día? Conforme fueron creciendo, la hora fue cambiando. Después a las 8 y luego a las 9. Pero el papá o la mamá se encargan de que el desarrollo sea sano. Le llevan a ponerse sus vacunas, le dan su medicina si es necesaria, si se enferma. Sea el cuidado de un padre. Entonces, cuando usted, hermano amado, reconoce la paternidad espiritual, el ministro, cuando ve, se está enfermando, porque no faltaba ni un culto y ahora solo está llegando los domingos. Tiene gripe espiritual. Está resfriado. Empezaba sirviendo, era el primero y ahí estaba. Y ahora ya dejó de servir. Ay, hermano, es que estoy cargado. No, algo está pasando. El padre ministerial reconoce cuando la ovejita, que ahora es hijo, se está enfermando. Y él tiene la responsabilidad de no abrir la responsabilidad de aquí. Judas se conoce que sea predicando. ¿Veías tú lo mismo? No, tampoco. No, la responsabilidad del padre ministerial es que tenga el alimento sano, que vaya a la presencia de Dios y que ahí pueda haber el rema que salga de la boca de Dios para que cuando usted coma maná del cielo, del día, no uno podrido de hace años. No que vaya al internet a ver qué mensaje hay bueno por aquí. Ese mensaje, no. Que no venga del internet, que su fuente sea el Espíritu Santo en la comunión íntima para que usted tenga una dieta balanceada y tenga un desarrollo potenciado. ¿Por qué? Porque el hijo que está bien saludable, hace deportes, trae buenos grados, es el más educado. Qué bueno que lo llaman a uno y decirle, mire, lo felicito, su hijo es excelente estudiante, y no que lo llame y mire, este niño no lo aguantamos usted. El reconocer la paternidad ministerial lo va a dar un desarrollo potenciado. Me acuerdo que cuando nosotros estábamos en el trabajo y empezamos a compartir la palabra con otra gente y hablar de lo que aprendíamos en la escuela de discipulados, del ministerio, y lo que recibíamos, le decían a uno, ¿es usted pastor? Yo apenas soy oveja, yo soy discipulador. Se habla mejor que mi pastor, le decían a uno. Y no que uno estuviera presumiendo, no, como uno estaba bien alimentado, como tenía palabra de Dios, estaba bien sano, y la ovejita que estaba así media raquítica decía, no, yo quiero de eso porque ya, no tan solo comida ya. No menosprecio a nadie, pero hermano amado, hay muchos ministros que lo único que le interesa es ver qué lana le saca a la oveja, no alimentarla y que esté sana. Pero cuando hay un padre ministerial, el padre, ¿por qué va usted a trabajar todos los días? ¿Por qué se levanta aún cuando no tiene ganas, o está cansado, o está el día así, o está frío? Porque usted sabe que tiene una familia que depende de usted, que si usted no trabaja, su hijo no va a comer. De igual manera el ministro, sino que lo levanta a orar, a ayunar, a vigilar, a leer la palabra, a estudiar, a meterse con Dios, saber que hay hijos que dependen del alimento que les da y los hace saludables para que no cualquier viento de doctrina se los lleve. Amén. Vale. Mire, son 7 características: conocimiento, visión, identidad, propósito, desarrollo potenciado. Le da unción, porque la unción viene a través de la impartición. Eso fue lo que vio Eliseo. Ahora, la cuestión es que la unción tiene un precio. El precio se llama perseverancia. Por eso le dijo, ¿qué tengo que ver contigo yo? Pero Eliseo dijo, aunque me corras, ahí voy. Y cuando supo que se lo iban a llamar, ahí va detrás de él, no, quédate aquí, le decía.
Elías vio cómo se lo quitaba, pero ahí estaba Eliseo detrás, perseverando, porque un verdadero hijo, oiga esto que le voy a decir, si no se le quedó nada más, que se le quede esto. Un hijo ministerial es aquel que persevera a pesar de la disciplina. Porque muchos creyentes, tan lindo y tan fiel que es, mientras el pastor le dice, hijo, lo amo, lo bendigo, adelante. Pero una vez le jalan las orejas y le llaman la atención, no hay amor, ese pastor tan insensato, tan malo que es, me voy a donde me quieran. Pues la Biblia dice que Dios mismo, al que toma por hijo, disciplina. La característica de un verdadero hijo es que, aunque lo disciplinen, se queda en casa. ¿Usted ha disciplinado a John, Daniel? Yo he disciplinado al mío. ¿Se le ha ido de la casa? El mío tiene 22 años y está en casa. Y le digo, aunque tengas 30, mientras estés en casa, hay reglas que vas a seguir. Gracias a Dios es un hombre de Dios, es un siervo de Dios. Ahora él está encargado del área de alabanza. Se lo está levantando y yo lo oigo ahí ensayando a las 2, 3 de la mañana. Le digo, mira, gloria a Dios que estás buscando a Dios. Se mete con su guitarra, con su piano a ensayar. Le digo, dormite y ya está. Ok. ¿Por qué? Porque mientras esté en mi casa, él tendrá que acatar mi disciplina. Además, usted lo trata como pequeño. No, le estoy enseñando a ser un hombre disciplinado. Cuando tenga sus hijos y tenga su hogar, él será disciplinado con los suyos. Porque uno que no reconoce paternidad ministerial es indisciplinado. Deja las cosas a medias, nunca termina nada, todo lo hace mal hecho. Mi hermano amado, hay iglesias donde los servidores sirven por servir, pero no se dan cuenta a quién están sirviendo. Una de las características de un verdadero hijo es que recibe la disciplina. La disciplina con el tiempo lleva a la impartición de la unción, con la perseverancia. No se va de casa. Pero otra característica de un verdadero hijo es que no se rebela contra el padre, porque lo respeta y lo ama. Porque hay hijos malcriados, y ahorita lo vamos a ver en un texto más adelante, que se rebelan, como Absalón, y parten iglesias. Si tú quieres recibir unción, reconoce la paternidad ministerial, porque esa unción se va a multiplicar. Hermano Isauro, mi apóstol, tiene un dicho que a mí, hermano, me llegó al alma y lo he hecho mío. Él dice, mi anhelo como padre es que mis hijos no lloren lo que yo ya lloré, o sea, que no cometan mis errores, no sufran lo que ya sufrí, y que ellos empiecen donde yo terminé. Hermano, a mí se me hizo rema eso. Quiere decir que mis hijos deben ser mejor que yo en todo aspecto, no para yo presumir de ellos, sino que naturalmente, porque hice un buen trabajo como padre, pudieron llegar a alcanzar más grandes metas que yo. Amén. Amén. Y la alegría de un hijo, de un padre, es ver que su hijo tenga éxito. Y no se va a encelar que su hijo pueda llegar a ser más grande que él. Se va a alegrar porque salió de sus lomos. Esta iglesia va a empezar a engendrar hijos, no porque se lo proponga, sino porque está en su genética. Así como abrió abierto programa de radio en El Salvador, así como tiene programa de radio, creo que usted no se propuso, voy a hacer lo mismo que el pastor, ¿no? Es genética espiritual. ¿Qué puede hacer usted si recibe la genética de su paternidad ministerial? La unción vendrá. Otra característica del hijo es, no se revela, recibe la disciplina, pero le sirve a su padre. ¿Qué fue a hacer Eliseo? ¿Verdad que a servirle a Elías? Le sirve no porque el padre sea un impositivo. Por favor, ya quiero el agua aquí. Ni siquiera le pedí a la sierva que me trajera eso. De ella nació en su corazón, vio que yo puse el agua acá y ha habido y no le dije, ¿me la piscina? No, nació. Porque el hijo, cuando ama a un padre, hace lo posible para que su padre pueda estar confortable en lo que hace. Si usted llega, no sé si a usted le pasó, pero mire, hermano, una de las experiencias más grandes que yo he tenido en mi vida es un día llegar tan cansado del trabajo y que
llegué y no encontraba mis pantuflas. Y llega mi hijo y dice, papi, aquí están. Ponlas. Tenía como 7 años. Ponte tus pies. Y yo me senté y él me puso las pantuflas. Mire, hermano, me hizo llorar. Me sentí como cuando David suspiró por agua del pozo de Belén y se la llevaron. Señor, quería mis pantuflas y mi valiente guerrero me las trajo. No le troné los dedos. Ahora que está grande tengo que decirle, mira, limpia aquí, ¿verdad? Pero es otra cosa. ¿Pero por qué? Un hijo le nace en su corazón atender al padre. Al pastor le agarra su maletín. ¿Qué hay? ¿Y cómo servimos? No necesariamente a él personalmente, el que usted venga, pase la vacuum aquí, limpie, el que usted esté pendiente de dar la bienvenida. Usted está sirviendo a Dios, pero también a la autoridad que Dios puso sobre usted. Si usted cuida a niños, si usted toca, si usted graba, lo que usted hace, usted está sirviendo a aquel que ha reconocido como un padre ministerial. Entonces, conforme usted crezca, le van a dar responsabilidades en casa. Ok, mijo, ve a predicar. Ya te vi que ya estás grande, ve a predicar. Ok, atiende este discipulado. Hoy no voy a estar yo, predica en la iglesia. Ok, da este discipulado. Ya empezó a hablar. Y empezó a decir papá, mamá. Y empezó a caminar, a fluir. Entonces el papá lo identifica y le va empezando a dar responsabilidades. Porque un día, cuando lo pase de niño a adulto, le va a dar significativa y espiritualmente un anillo, que es autoridad. Autoridad que él empiece a hacer las tareas del padre. Yo a mi hijo empezó a dirigir y todo. Entonces le dije, ahora tu siguiente paso es predicar. Ay, todavía no, me dijo. Pero cada vez que dirige un culto, abre un texto y predica por 5 minutos. Aunque él no quiera, ya lo está haciendo. Está en su genética. Igual usted. Amén. Bueno, y por último, oiga esto. Un hijo recibe herencia. Recibe herencia. Si no es hijo, no se le puede dar herencia. Y tal vez la herencia no sea ni oro ni plata, pero es la transmisión de la unción que tiene. Por eso es que lo que uno puede hacer es impartir. Y cuando uno imparte y delega, está delegando esa unción. Es la herencia del cielo. Eso no se compra con oro ni con plata. Y eso no lo roban tampoco. Eso viene de Dios. Y por la impartición y una paternidad ministerial. Amén. Amén. Bueno, venga por favor a 1 Corintios 4:14. Quiero ir terminando. 1 Corintios 4:14. ¿Usted está recibiendo de parte de Dios? Bueno. 4:14 de 1 Corintios. Cuando tenga me dice amén. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros, otra versión dice ayos en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os exhorto, sed imitadores míos como hijos amados. Por esta razón, verso 17, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño a todas partes y en cada iglesia. Mire, Pablo en 1 Timoteo 1:1, 1:2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pero en 1:2 le dice hijo amado en la fe. ¿Cuál es la diferencia? Usted puede ser un verdadero hijo, pero un mal hijo. Porque aún los verdaderos hijos se rebelan, se ponen malcriados, se van de casa, se pelean. Y a veces hay padres que les toca ir a visitar a las cárceles a sus verdaderos hijos. Pero un amado hijo, un hijo amado, es aquel que a pesar de la disciplina, a pesar tal vez hasta de las injusticias, porque algo que usted como hijo debe recordar, que su padre ministerial es un ser humano. Eso quiere decir que se va a equivocar y cometer errores.
Pero sus errores no lo hacen menos padre, lo hacen humano. Y usted como hijo amado lo va a amar a pesar de sus errores. Mire, hermano, yo con mi hijo he cometido errores que públicamente he tenido que pedirle perdón a veces. Y a veces otras en privado. Cuando eran pequeños, mis hijos se criaron juntos, se llevaban un año de diferencia. Mi hija fue prematura y justo un año, y siempre pensaban que eran gemelos. Y mire, cuando crecieron entre los 4, 5, 6, 7 años, se daban unas peleadas. Entonces los castigaba separándolos. Y era el peor castigo porque al ratito ya estaba, pero papi, ya vamos a pelear, déjanos jugar. No, no pueden juntarse hasta que empiecen a llevarse bien. Y el rato se escapaba uno del cuarto y se iba a meter al cuarto del otro. Cuando él los encontraba, están castigados al otro cuarto, y ahí era un castigo para ellos. Pero mi hija aprendió a defenderse porque pues, el varoncito era un poquito más hyper, ¿verdad? Más activo. Y un día estaban los dos y cuando de repente me viene a llorar, y yo que subo y ya lo agarro y ¡pah! Le doy 2 nalgadas a mi hijo. Váyase a su cuarto. Y yo lloré. ¿Pero qué hice? Váyase a su cuarto. ¿Qué hice? Y mi hija deja de llorar. Papi, ¿por qué le pegaste? ¿No te pegó? No, yo me lastimé solita. Me dijo, ay, hermano. ¿Sabe cómo me sentí? Como dijo el pastor, ¿me puedo ministrar con usted? Y con los que nos ven. Como gusano, hermano. Qué injusto pude ser. Sin preguntar, sin averiguar. Asumí como papá cometí mi error. Lo fui, lo agarré, le dije, llamé a mi hija y a mi esposa, le dije, Jonathan, le dije, perdóname, hijo. Me agaché a su nivel, perdóname, me equivoqué, te golpeé sin razón, te di sin razón, me puedes perdonar. Sí, papi, me abraza, hermano. Mire, ese abrazo me causó tanto dolor porque yo qué injusto fui. Pero me alegró que él me podía perdonar sin guardarme resentimiento. Y él comprendió que yo me equivoqué. Hace como 3, 4 años yo estaba enseñando en un culto de jóvenes. Y como 30 jóvenes estaban así. Y de repente lo vi en el celular. Y mientras yo estaba hablando, y lo vi, me acerqué, estaba así, tercer día. Y mientras yo estaba hablando así, le arrebaté el teléfono. Y me lo puse aquí y seguí. Eso se me quedó viendo y se puso. Y después yo solo vi que se le cayeron sus lágrimas. Ya tendría él 19 años tal vez. Después del culto le digo, vení para acá, le dije, a mi oficina. Y bueno, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué estabas haciendo en el celular? ¿Me lo permites? Te voy a enseñar. Me lo agarró, se lo di, a ver, muéstrame qué estaba haciendo. Y cuando abre, estaba tomando notas del mensaje. Pero el tonto de su papá pensó que estaba en otra cosa. Y delante de los jóvenes le arrebaté el teléfono. ¿Cómo cree que me volví a sentir? Así. Pero como lo hice enfrente de los jóvenes en la iglesia, el domingo, eso fue un lunes, el domingo con la iglesia, delante de todos, públicamente me paré en el púlpito y le dije, yo quiero yo también pedirte perdón porque públicamente te avergoncé, públicamente tengo que pedirte perdón. Yo hice esto y no lo he hecho, perdóname, hijo. Me dijo, no te preocupes, papá, sé que eres humano. Y me abrazó delante de la congregación. Mis errores, mis fallas, no me hacen mejor ni peor padre, me hacen humano. Cuando usted vea los errores o las fallas que su pastor pueda tener, no lo juzgue, no lo critique, ore por él. Ore para que usted pueda cubrir con sus oraciones y sus intercesiones esos errores que él como humano pueda llegar a cometer. O la esposa del pastor, la sierva, o los hijos. Algo que yo le enseñé a la iglesia siempre es: mis hijos no son perfectos, ni son mejores ni peores que sus hijos. Los van a tratar igual, ni mejor ni peor. El que me los trate mejor, no lo voy a permitir, pero tampoco el que me los trate peor. Porque son tan humanos como sus hijos, aunque yo sea el pastor. Pero así como sus hijos necesitan disciplina, los míos también. Nunca, hermano, le niegue la disciplina a mi hijo, pero tampoco me lo disciplina solo porque le cae mal el pastor. Porque alguno que el pastor le llame la atención, con el hijo se va a desquitar, no, tampoco. Mi deber es protegerlos, pero nunca son más ni menos en la congregación. Y ahora que él, hermano, mire, tendrá unos 3, 4 meses que empezó a dirigir. Qué gozo ha sido para mí que la gente le dicho,
qué bueno, nos alegramos, Dios te bendiga, Dios te use. Nosotros ponemos los videos en YouTube y en Facebook también, hermanos poniéndole comentarios, que Dios te siga usando, qué gozo verte dirigir, anhelado, estábamos orando para que Dios te usara. Para mí es satisfacción esto, hermano, que la gente ha aprendido a amar a mis hijos como me aman a mí, a pesar de mis errores y a pesar de los errores de ellos. Su pastor, las siervas son humanos. Posiblemente se van a equivocar, porque así como yo me he equivocado con mis hijos, me he equivocado con las ovejas también. Algunas se han ido por mis equivocaciones, yo, sin querer, he cometido que se vayan. Otras se han ido porque no han tolerado mi disciplina, pero es cuestión de ellos. Pero otros me han perdonado mis equivocaciones, me han amado y me bendicen, porque saben que yo tengo una paternidad sobre ellos ministerial. Ese es un hijo que ama a su padre a pesar de sus errores. Amén. ¿Cuántas veces rechazó Elías a Eliseo? Se lo deje tarea, léalo. No fueron una, fueron varias que lo rechazó, pero ahí va él. A pesar de los rechazos, ahí va él. Su perseverancia le dio la unción y la herencia. Amén. Bueno, quiero terminar. El Padre provee amor, protección, disciplina, alimento, supervisión, instrucción y capacitación. Eso es lo que puede. Amor, protección, disciplina, alimento, instrucción, capacitación, pero sobre todo provee un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Si me ayudan con el teclado, abra usted su Biblia en 4:19 de Gálatas y con esto termino. 4:19 de Gálatas. Perdone si me extendí un poco, pero yo voy a impartir hoy, y con esto quiero terminar. Voy a impartir hoy sobre usted la unción para otro nivel en esta iglesia. La autoridad y el reconocimiento de una paternidad que Él me reconoce como un padre y yo como un hijo. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La paternidad espiritual da una responsabilidad tan grande al padre, de que hasta que Cristo sea formado en las ovejas, Él estarlos engendrando con dolores. A veces ni usted se va a dar cuenta. Él va a llorar solo, seguro lo ha hecho. A veces solo la sierva se va a dar cuenta, a veces ni ella. A veces solo es uno y Dios. Pero el hecho que esté aquí es producto de las lágrimas que tal vez en secreto se derramaron. Si usted quiere crecer, recibir y desarrollar su potencial, acepte esa paternidad sobre su vida. Póngase de pie, por favor. Ven, pastor, ven. Ven a la prisa. Yo voy a impartir sobre ustedes. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo yo les quiero impartir hoy. Y tal como Elías impartió sobre Eliseo, tal como Pablo sobre Timoteo. Yo no soy apóstol, ni mucho menos pretendo ni quiero serlo. Soy un pastor. Eso es lo que me llamaron a ser, pastor. Y un pastor engendra a otros pastores. Un padre engendra hijos, que al madurar engendrará hijos. Usted, yo le voy a pedir que haga algo. Puede salir de su lugar y venir aquí, a rodearlos aquí a ellos, y venir a imponer sus manos sobre ellos también. Porque el reconocimiento es mutuo. Él tiene que reconocerlo como hijo y usted a él como padre. Y hermano, y mire, es una tarea conjunta. Oiga lo que le voy a decir, por favor. La mujer ejerce una maternidad también. Débora dijo: como madre me levanté sobre este pueblo. Ella no se levantó como una cabeza, porque la mujer no puede ser cabeza. Eso está en la Biblia. Pero una madre imparte junto a un padre que la cubre. Si la mujer imparte sin cobertura, está tomando autoridad que no le corresponde. Pero si ella imparte bajo la cobertura de su esposo, entonces está
cumpliendo una delegación. Venga, acérquese más que ellos puedan sentir que ustedes están cerca. Ustedes son las ovejas y los hijos que ellos cubren. Acérquese y ore por ellos. Yo no le voy a decir qué decir, yo los voy a bendecir y voy a impartir sobre ellos. Usted lo hará como un hijo hacia un padre. Bendígalos. Padre, en el nombre de Jesús, siendo un hombre en autoridad y bajo autoridad, Señor, un ministro del Evangelio llamado por ti. Hoy, Padre, vengo a impartir una unción para que este varón que fue engendrado en los lomos de mi ministerio pase ahora a ejercer su paternidad, porque ya no es un niño ni un adolescente, es un adulto en el ministerio. Y ahora, Padre, vengo a impartir sobre él la autoridad, la capacidad, Señor, para poder engendrar hijos, no solamente en la fe en casa, sino al ministerio. Señor, que en él la genética de llevar a luz hijos, la genética ministerial, misionera, para dar a luz y brotar conforme los hijos crezcan y maduren. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Imparto sobre él esa unción que una vez sobre mí fue impartida, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, las ventanas de los cielos y la provisión de la tierra sea sobre él. Por una puerta, por un camino entren sus enemigos, por 7 se vayan huyendo de él, Señor. Oh, Padre, ninguna arma forjada prevalezca, y que tus planes sobre él se cumplan, y cada buena promesa que has dado sea llevada a cabo, Señor. En el nombre de Jesús, que ni las puertas del infierno prevalezcan, y que la autoridad ministerial impartida sobre él sea, Señor, desarrollada en su potencial. De igual manera bendigo a su esposa, sierva la que tú llamaste a estar con él, junto a él, Señor. La bendigo como un padre, Señor. Declaro sobre ella, Padre, la unción ministerial. De igual manera, Señor, aunque mi esposa no está presente, como su cobertura sobre tu sierva, también imparte esa unción que en mi esposa hay. Una madre, Padre, que pueda, junto a su esposo, llevar hijos, Señor, engendrados a ti, Señor amado. La bendigo, Padre, para que su corazón sea protegido de cualquier ataque del diablo, para con ella a sus hijos. La bendigo, Señor, para que junto a su esposo pueda desarrollar el ministerio que le has llamado, para que pueda completamente dar su potencial, Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, declaro sobre ellos esa unción, Señor. Hoy queda esta iglesia establecida, Señor, a otro nivel, a otra dimensión, donde los hijos engendrados en casa crezcan a ser adultos, Señor, y sean multiplicados por decenas, por centenas y hasta por miles, Padre, en el nombre de Jesús. La herencia inconmovible de los cielos como hijos, Señor, sea recibida en él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre.